pues lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Buenos días a todos mis hermanos y todos los que me escuchan hoy en este día. Estoy muy contento porque hoy puedo compartir una palabra muy buena, muy interesante. Creo que es muy importante que todos la escuchemos. Y el tema de este mensaje se llama el principio y la culminación de la iglesia en el panorama escatológico. Quiero decir, vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, porque me das la oportunidad de compartir esta palabra a los que me escuchan, a los que me ven por las redes sociales. Gracias, Padre, porque yo sé que esta palabra va a ser de gran edificación para todos. Te doy las gracias, te doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Comienzo con esto. Hay mucha información en internet y por donde quiera y en la iglesia, donde se dice que la iglesia comenzó en el día Pentecostés. Pero yo quiero explicarte a través de esta escritura de que la iglesia no comenzó en el día de Pentecostés, sino el día que Jesús resucitó de los muertos, el primer día de la semana. En primer lugar, quiero decirte, existen dos condiciones para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entrara a ser parte de la iglesia. Se encuentra en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice así: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dos requisitos muy importantes para ser parte de la iglesia. Si tú, hermano, o tú que me escuchas, quieres ser parte de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo de Jesucristo, necesitas cumplir con estas dos condiciones. Primero, dice aquí la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El pueblo de Israel creía en Jesucristo. Los discípulos, apóstoles que le siguieron, ellos creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Esta es la primera parte, la primera condición. Y cuando Jesús anduvo aquí en la tierra con los discípulos, dice la palabra de Dios que un día Jesucristo les hizo la pregunta. Permíteme poner mis lentes. Dice la palabra en el libro de Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Dios le estaba dando la revelación a Pedro acerca de quién era Jesucristo. Él confesó que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, estaba diciendo: Jesús es el Señor. En el Antiguo Testamento hay muchas escrituras donde se habla de que Jehová el Señor. Así dijo Jehová el Señor. Jehová el Señor me dijo. Entonces hay muchas partes en el Antiguo Testamento. Entonces, para que un judío llegara a decir estas palabras, tenía que haber una convicción muy fuerte dentro de sus corazones.
Pero no pudo haberse dicho solamente por decirla, sino que el Padre le reveló a Pedro esta verdad eterna. Y espero yo, y le pido mucho a mi Dios, que Dios te revele a ti quién es Jesús. Que sea Dios el que te muestre, te revele esta verdad eterna, que Jesús es el Señor, Jesús es Jehová Dios. Esta es la primera condición que se necesita para poder ser parte de la iglesia, para poder entrar a ser parte de la iglesia. Y dice Romanos que la primera condición es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora yo te hago una pregunta. Aquí Pedro confesó con su boca que Jesucristo era el Señor. Él confesó que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, él estaba hablando de que él era Jehová Dios. Te pregunto, ¿él fue salvo en este momento? ¿Él recibió la salvación? ¿Él ya era parte de la iglesia? No, no era parte todavía de la iglesia. Necesitaba cumplirse la segunda condición. Y la segunda condición era creer en su corazón que Dios le resucitó de los muertos. Y en el libro de San Juan capítulo 20 dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiese los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviesen les son retenidos. Jesucristo se presenta resucitado delante de ellos, les mostró las manos, les mostró los pies, les mostró su costado, dice la palabra. En el libro de Lucas dice que comió con ellos. Pero aquí dice que en el momento que ellos lo vieron resucitado, Jesucristo sopló de su espíritu, sopló de él mismo, y en ese momento mi convicción es de que ellos nacieron de nuevo. En ese momento recibieron el Espíritu de Cristo en ellos y tuvieron un nuevo nacimiento. En otras palabras, cuando Jesús sopló, su Espíritu entró en ellos. Quiero que veas el libro de Lucas, capítulo 24, en el versículo 36 en adelante. Es el mismo evento del libro de San Juan. Aquí el Señor dice que cuando ellos lo vieron resucitado, cuando Él les mostró las manos y les dijo esta palabra: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y dice la palabra en el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Fíjate este pasaje. Cuando Jesús sopló en ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, sopló su espíritu. En sí fue el Espíritu de Cristo el que entró en ellos, y en ese momento les abrió el entendimiento. En ese momento nacieron de nuevo y se les abrieron los ojos espirituales para ver el reino de Dios, como dice Jesús a Nicodemo.
Allí en ese momento, en ese día, cuando Jesús resucitó, ahí comenzó la iglesia. Ahí comenzó el pueblo de Dios, ahí comenzó la salvación a estos hombres, como también para ti y para mí comienza cuando tú reconoces que Jesús es el Señor, que es Jehová Dios, el Eterno, el Hijo de Dios, y que resucitó de los muertos al tercer día. En ese momento, cuando tú crees, en ese momento tú crees y recibes a Jesucristo en tu vida, en tu ser, y naces de nuevo. Eres una nueva criatura. Tú entras a estar en una posición en Cristo. Las cosas viejas pasan y Dios comienza a hacer todo nuevo. Más adelante quiero que veas los últimos versículos que Jesús habló. Y les dijo: así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré, dice la palabra de Dios, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Te está hablando de algo muy importante. Que después de esta salvación gloriosa que Jesús nos da y nos abre el entendimiento, nacemos de nuevo. Tu ser interior que acaba de nacer necesita una cobertura, necesita una vestimenta interior. Y esa vestimenta es el poder del Espíritu Santo. Y todos sabemos que esa vestimenta interior es el Espíritu Santo que vino 50 días después, en el día del Pentecostés. Vemos en el libro de los Hechos que mismo Jesús dijo que era necesario que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Y recibiréis poder para cuando venga el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos, dice el Señor. En otras palabras, necesitamos el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de su evangelio. Un evangelio de poder, un evangelio glorioso, de milagros, prodigios y señales. Mi hermano, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder vencer en este mundo. Todos sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra una hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Si tú quieres vencer al enemigo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. En este tiempo de la iglesia, hasta su venida, necesitamos al Espíritu Santo para lograr hacer la obra de Dios, para cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si tú quieres ser redimidos cuando Cristo venga, necesitas el sello del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Cuando Cristo venga, es el Espíritu Santo el que va a llevar su iglesia a las bodas del Cordero. Pero los que se queden aquí, los que se queden al tiempo de la gran tribulación, ya no van a tener el poder del Espíritu Santo. Van a tener el Espíritu de Cristo. Ellos van a ser salvos porque van a recibir por fe a nuestro Señor Jesucristo. Ellos le van a vencer al enemigo, al anticristo, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra, el testimonio que ellos tienen en su vida. Pero ellos van a ser salvos por la gracia de Dios. Pero el Espíritu Santo ya no va a estar aquí.
Yo te invito, hermano y hermana, que te llenes de Él y no seas engañado como muchos dicen, que cuando una persona acepta a Jesús recibe el Espíritu Santo. No es cierto. Reciben el Espíritu de Cristo. El don del Espíritu Santo viene después. El don del Espíritu Santo vino 50 días después, en el día Pentecostés. No seas engañado, hermano. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos el orar en lenguas, en alabar en lenguas, en adorar en lenguas, en hacer oración en lenguas, ser edificados en el Espíritu, tu santísima fe. Te invito, hermano y mi hermana, que te llenes del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra que fue enseñada. Yo te pido que tú bendigas a tu pueblo y nos des revelación y luz y entendimiento acerca de esto. Gracias por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Gracias, mis hermanos, y Dios me los bendiga.